UALEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en ualeer.uanl.mx. En su 12ª edición, UALEER comparte y vive los libros por el saber. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta Feria Universitaria del Libro UALEER 2022, que con el lema Los libros por el saber y el Colegio Nacional como institución invitada, nos reciben con gran entusiasmo después de 2 años de pausa. Les recordamos mantener las medidas de sana distancia, así como el uso de cubrebocas que resguarde debidamente la nariz, boca y barbilla. En esta ocasión, el patio ala sur de Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, tenemos el gusto de presentar, en coordinación con el Colegio Nacional, el libro Una exploración de la Facultad de Lenguaje de Luis Fernando Lara, coeditado por el Colegio Nacional y el Colegio de México. En esta presentación, la lingüista Luisa Fernanda Lara y Lidia Rodríguez, Luis Fernando Lara y Lidia Rodríguez abordarán desde un enfoque interdisciplinario de la Facultad del Lenguaje Humano, es decir, el origen del habla. Para ello retomarán las aportaciones más significativas que desde la psicología, la neurología y la genética han hecho para, junto con la lingüística, especular sobre el origen de dicha facultad, sobre otras formas del lenguaje. En el presidio nos acompañan Lidia Rodríguez y el autor Luis Fernando, para los cuales les pedimos un fuerte aplauso. Y sin más preámbulo y para dar inicio a esta presentación, les cedemos la palabra a nuestros presentadores. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Pues primero quiero agradecer la invitación que se me hizo para charlar con el doctor Luis Fernando Lara acerca del contenido del libro que él nos hace el honor en venir a presentarlo acá en Monterrey. Y para empezar, porque creo que una hora es muy poquita para todo lo que hay que decir acerca de este libro, pues vamos a empezar introduciendo esta charla. Quiero iniciarla diciéndoles a ustedes que hasta donde entiendo, hasta donde el libro nos hace ver, el objetivo que tuvo el Luis Fernando Lara en hacer esta exploración era comprender la facultad del lenguaje de los seres humanos y la evolución que dio lugar a ella. Entonces, para entender la facultad del lenguaje tenemos que aclarar, porque muchos de ustedes seguramente no se dedican a estas cosas, entonces vamos a tratar de dejar todo más claro. La facultad del lenguaje, como la está explorando nuestro autor, no es solamente la facultad de comunicarnos o de hacer un diálogo con otra persona, intercambiar ideas y mensajes, no. La facultad del lenguaje, como va a ser explorada, es esa capacidad de los seres humanos, que los seres humanos tienen para crear signos, esos signos a los que les dan un significado, y con esos signos hacer códigos. ¿Qué son los códigos? Los códigos son precisamente conjuntos de signos que son muy pocos los signos que tiene un código, y sin embargo se pueden hacer muchos mensajes.
pero un número limitado de mensajes. El autor nos pone como ejemplo los semáforos. El semáforo es un código que tiene solamente 3 signos, 3 colores, y nos da entonces un número limitado de mensajes. Pero los códigos pueden ser de mucho más amplios, ¿sí? Estamos entonces viendo la diferencia que tienen con las lenguas. Las lenguas son los idiomas, ¿sí? Entonces, me gustaría que el autor nos amplíe un poco esto, si quieres, Luis Fernando, y luego pasamos a lo que continuamos en el contenido del libro. Sí, muchas gracias, Lidia. Antes que nada, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León por la invitación, al Colegio Nacional, por supuesto, al Colegio de México, que también es el editor de mi libro, y gracias a Lidia Rodríguez Alfano, mi amiga de hace ya un titipuchal de años. Sí, precisamente la Facultad del Lenguaje no es una facultad única de los seres humanos. Como señaló Lidia, muchos animales tienen la misma facultad, con la diferencia de que los animales solamente pueden crear códigos y los códigos son limitados. Pensemos, por ejemplo, cualquiera de nosotros tiene un perro y estamos acostumbrados a reconocer 3 o 4 ladridos diferentes del perro, que a nosotros nos indican algo y a los perros también, pero no pueden transmitir otro mensaje que sea diferente de lo que están acostumbrados a transmitir en sus ladridos. Eso es un lenguaje, pero no es un lenguaje como la lengua de los seres humanos. Lo mismo podemos decir de los pájaros, de las ballenas, de los delfines, de muchos monos. En la historia de la evolución se creó esta facultad y por eso la compartimos con muchos animales, con la diferencia que en los seres humanos no es un conjunto limitado de signos, sino que es, si pensamos en las palabras de una lengua, las palabras de una lengua son innumerables y además ilimitadas. Si vemos la historia de cualquier lengua del mundo que se habla desde hace 2000, 3000 años, el número de palabras que va teniendo va creciendo, no hay nada que la limite. Esa capacidad es solo de los seres humanos, no de los animales. Sin embargo, lo que me parece muy importante es reconocer que la Facultad del Lenguaje ya está en estos animales y luego preguntarnos genéticamente qué pasó, que hizo que en los seres humanos esta facultad, digamos, se multiplicara, por decirlo así, ¿no? Que es lo que nos hace humanos. Nada hay más humano que poder hablar. Quizás con esta explicación para no alargar mucho las cosas. Muy bien. Pues bien, en este libro el autor se va a centrar más que todo en 2 productos a los que ha llegado la facultad del lenguaje en los seres humanos. Serían las lenguas, los idiomas y la música, ¿sí? Y se va a centrar en ello, pero nos va a hablar de muchas otras cosas y además nos va a dar muchas perspectivas, ¿sí? Él dice por ahí en el libro, a mí me gustó muchísimo que lo dijera así, que va a establecer un diálogo como los diálogos de Platón. ¿Sí recuerdan ustedes que en los diálogos de Platón, Sócrates convoca a una serie de personajes, cada uno da su punto de vista y Sócrates de cuando en cuando interviene para dar el suyo? Pues más o menos así es como les propongo que llevemos esta charla, ¿sí? Que lo veamos como un diálogo en el que los que van a hablar no son personajes, sino son las ciencias. Va a hablar primero la lingüística, después nos vamos a ver qué dice la psicología, después qué dice la antropofisiología, en fin, iremos viendo quiénes son
los personajes, y le vamos a estar dando la palabra a Sócrates para que intermedie. A Sócrates le toca el papel a mi amigo Luis Fernando para que haga las conexiones que hagan falta en cada una, ¿sí? Entonces, empezamos. El primer personaje de este diálogo es la lingüística, ¿sí? La lingüística, dice Luis Fernando, empezamos por ella porque es lo que más conozco, dice él, porque tiene, ustedes saben, toda la autoridad que ha conseguido por tantos años de trabajo y por toda su riquísima producción. Entonces, la lingüística va a empezar por ahí, y lo primero que va a explicarnos para entender la facultad del lenguaje, decíamos que la facultad del lenguaje es crear signos, pues nos va a dar algo sobre la teoría del signo. Y en la teoría del signo tenemos al padre de la lingüística, al menos así lo reconocemos en este lado del mundo, porque en otras partes nos dicen que no es de Saussure, son los checos, que en fin, ya veríamos, el Círculo Lingüístico de Praga y esas cosas, pero no vamos a entrar a esa discusión. Vamos a ver qué dice de Saussure del signo, y lo que dice es que los signos humanos siempre tienen dos planos, un plano que él le llama el plano del significante, y el otro plano, pegadito. Él pone una comparación como con una moneda que tiene pico y mona, ¿verdad? Están ahí. Por un lado está el plano del pico y por el otro de la mona, ¿verdad? Entonces, así son los signos lingüísticos. Tienen un significante y pegadito un significado, ¿sí? Entonces, de eso, la lingüística va a tener después una gran aportación de un escritor danés, de un estudioso, digamos, que ha colaborado mucho para que entendamos el lenguaje, que es Hjelmslev, y Hjelmslev va a retomar lo que dijo de Saussure, lo va a ampliar y nos va a decir que esos dos planos vamos a llamarles el plano de la expresión y el plano del contenido. Entonces, a veces cuando leemos la primera vez a Hjelmslev, no crean, no entendemos casi nada, porque son muchas palabras muy técnicas y no logramos llegar a ello. Vamos a tratar de ver si podemos exponerlo con un poco de claridad. Lo que dice de Saussure del signo, aparte de que tengan los dos planos, nos dice también que la relación que tenga un significante con un significado no es universal, sino que se da en cada lengua. Y un ejemplo que pone Luis Fernando, entre otros, es, por ejemplo, en inglés, la palabra honesty. Honesty se traduce en español como honestidad, pero no solamente así, también se puede traducir como honradez, como, en fin, con otras formas. Entonces, esa relación tenemos que entender que se da adentro, es intrínseca a cada lengua, la relación que tengan los significantes con los significados, ¿sí? Mientras que las señas que se dan o las señales, por ejemplo, si hay una flecha que está cerca de un bote de basura, indica, tire usted aquí la basura, ¿verdad? Eso, y eso es aquí en China, en todas partes, ¿verdad? En cambio, los signos lingüísticos están siempre en esa relación, metidos dentro del sistema de la lengua, ¿sí? Entonces, Hjelmslev entonces nos va a decir eso también, lo va a corroborar, y nos va a decir entonces que aparte en la expresión hay algo que él le llama sustancia, que es de qué están hechos los signos, y otra que se llama forma. Y en la forma es en lo que va a insistir más en esta exploración Luis Fernando Lara, en la forma, porque es lo que menos se entiende
de la lingüística, que todas las lenguas son más que todo forma, no contenidos que anden buscando un significante, sino está hecha de formas que en ese sistema se le ha dado a las experiencias humanas que van a ser designadas, ¿sí? Si quieres agregar algo en este momento, Luis Fernando. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la comparación con Sócrates. Lo único que puedo decir entre Sócrates y yo es que yo sé que no sé nada, ¿no? Bien, sí, la cuestión de la forma es la clave conductora de todo mi libro. ¿Por qué? Esto proviene precisamente de James Lowe, un autor al que ha costado mucho trabajo que comenzamos a entender. Porque piensen ustedes en la pronunciación de las eses en todo el mundo de lengua española. Hay unos lugares en donde se las comen, pero se las comen de manera diferente. A veces al final de la palabra, a veces al final de la sílaba. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, se la comen a la mitad de dos vocales, por eso dicen Mazatlán, ¿verdad? Entonces, hay unas eses que suenan muy ríspidas y hay otras eses que suenan muy suavecitas. Sin embargo, no tenemos dificultad para reconocer que ahí hay una S. Y por eso nos podemos entender aunque hablemos dialectos diferentes. La capacidad de reconocer que eso es una S, lo que nos está reflejando es que se trata de una forma, la forma de la S. De modo que la forma es la que nos da la invariante de todas las pronunciaciones. Esta lectura de James Lowe, en su época, fue muy criticada porque lo empezaron a llamar idealista. Sin embargo, cuando uno lo va pensando, se da cuenta de que en efecto, en el fondo todas las lenguas humanas, también la música, también las matemáticas, son formas. Pensemos en la música. Podemos oír una sonata de Beethoven tocada por muy diferentes pianistas. Algunas interpretaciones nos gustan más, otras menos. Pero siempre vamos a poder decir, esa es la sonata patética, esa es la sonata Claro de Luna. ¿Por qué podemos reconocerlas? Porque son formas. Entonces, la búsqueda del origen de la facultad del lenguaje va a la búsqueda de las formas. ¿Qué parte de nuestra genética es la que nos permite crear formas? ¿Sí te parece? Muy bien. Muy bien. Al respecto, a mí me costaba cuando yo leí por primera vez estos prolegómenos y estas cosas que escribía este autor, James Lowe, me costaba mucho trabajo entender, sobre todo cuando hablaba de la forma de la expresión. Yo podía entender más fácilmente cuál era la forma del contenido, porque decimos los contenidos, cada lengua los divide a su manera, pero la forma de la expresión me costaba mucho trabajo y creo haberlo entendido con la forma en que nos está exponiendo en este libro Luis Fernando Lara, cuando dice que las diferentes lenguas tienen distintos esquemas y con eso, esos esquemas son lo que dicta el sistema. Entonces, por ejemplo, el sistema de una lengua, el checo, permite que haya esquemas en que una palabra se forma con puras consonantes. Eso es inconcebible en español. En español necesitamos que haya alternancia de consonantes y vocales, ¿sí? Pero el checo lo permite, ¿sí? Entonces vean cómo esa es la forma que el sistema le da a los significantes, o sea, a la expresión. Y luego ya la relación que tenga con el significado en cada signo.
pasamos entonces al segundo invitado en este diálogo. El segundo que participa es la psicología. La psicología, pues creo que es un poco más conocida por todos nosotros, los que estamos esta tarde aquí reunidos, la psicología, pero a lo mejor no todos ustedes conocen este anécdota. En 1975, ¿sí?, en París tuvieron la bellísima ocurrencia, a mí me pareció genial, de reunir a los dos que hablaban de la facultad del lenguaje. ¿De dónde viene la facultad del lenguaje? El reconocidísimo Piaget, que seguramente todos ustedes conocen, y el que entonces era un jovencito, pues muy atrevido para ir a hablar frente a la gran autoridad que era Piaget, que se llama Noam Chomsky. Y Chomsky entonces iba a proponer una idea diferente de cómo los niños adquieren la lengua, cómo aprenden. Bueno, él no diría aprenden, sino adquieren la lengua, ¿sí? Y Piaget va a exponer su punto de vista y después Chomsky. A mí me divirtió mucho leer ese debate entre ellos en un verano. Un día yo decía, ya me convencieron los chomskianos, ahora soy chomskiana, les decía a mis hijos, pero el día siguiente que venía la rebatida, ya decía, no, creo que ahora ya voy a ser más bien piagetiana, ¿verdad? Y así estamos. En ese debate, lo que enfatiza más el libro es el punto de vista de Piaget, cómo Piaget propone que los niños empiezan a hablar, empiezan a hacerse de su lengua, de la lengua materna o de las lenguas maternas, porque hay niños que al mismo tiempo están aprendiendo 2 y 3 lenguas. ¿Cómo sucede? Y entonces nos va a hablar de una serie de, pues digamos, esa propuesta de Piaget se clasifica como constructivista y desde el constructivismo nos va a decir cómo hace operaciones que son del niño, que son no del niño sino de los seres humanos. En toda la facultad del lenguaje tenemos esas capacidades o esas posibilidades de hacer asimilación y acomodación. El niño, por ejemplo, empieza por la succión, ¿verdad? Es lo primero, si no succiona, no vive, ¿verdad? Tiene que succionar del pecho de la madre y luego asimila ese esquema que sigue para mamar y empieza entonces a generalizarlo, a ir hacia otros objetos. Después acomoda todas esas experiencias y las suma a las anteriores y así es como va teniendo el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la inteligencia, según Piaget, en paralelo con el aprendizaje de una lengua, ¿sí? Le cedo la palabra a Luis Fernando porque creo que me estoy quedando muy corta, hay mucho que decir de todo esto. Perfecto, no, al contrario, gracias. Sí, entonces, la cuestión de la forma es el hilo conductor de toda la exploración. Es decir, es con la forma como paso a explorar lo que sucede en psicología y después exploraré lo que sucede en neurología, etcétera. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué pasa en el organismo de los seres humanos tal que le permite construir esas formas, construir esa forma de la S, construir esa forma de la A, construir esa forma de mamá, construir esa forma de chiquito, construir esa forma de te lo doy? En todos los casos, el niño está construyendo sus formas. Claro que las oye. Y precisamente el motivo por el cual
soy absolutamente partidario de la teoría de Piaget y no de Chomsky, es porque Piaget llegó a esta teoría de la construcción de la capacidad del lenguaje en los niños experimentando. Él fue un psicólogo experimental. Él observaba a los niños y seguía el paso de construcción de los niños. En tanto que Chomsky viene de otro rumbo, viene del rumbo de los lenguajes matemáticos y por lo tanto viene del rumbo de solo lo universal, de no poder ver la particularidad de cada lengua. Entonces, esta construcción de las formas la vemos claramente desde los niños chiquitos. Y algo que es muy importante es algo que precisamente estudia Piaget y estudia Jacobson, Sí. otro gran lingüista, que es cuando el niño comienza a decir mamá. ¿Qué sucede? El niño ya desde que nació está en un ambiente en que la gente habla. Y el niño ve hablar y oye hablar, las dos cosas al mismo tiempo. Durante una fase de sus primeros días, el niño está oyendo sonidos y de pronto él mismo, dice Piaget, sin darse cuenta, empieza a ejercitar su capacidad fonatoria. Y es cuando empiezan a balbucear y a hacer todas las combinaciones de sonidos que puedan. Este balbuceo le empieza a producir placer porque se oye. Y en el momento en que la mamá le habla, la está mirando. Y resulta que hay dos sonidos, dos fonemas, que son los más fácilmente percibibles, que son la A, porque es la vocal más abierta, y la M, porque es la que más suena. Entonces, el niño ha ido construyendo ya esta capacidad y lo va relacionando con que cada vez que alguien dice mamá, está su mamá. De modo que él en un momento determinado dice ma. Y claro, ¿qué es lo que hacemos todos los padres? Aplaudimos, festejamos, ¿no? Ya habló el niño. A veces hay casos en que dice pa y la mamá se ofende, pero son muy pocas posibilidades. Entonces, ahí coinciden Piaget y Jacobson, que fue un gran lingüista. De modo que allí vemos cómo el niño está construyendo sus formas. Y la siguiente pregunta es, ¿qué ocurre en el cerebro para que se puedan construir las formas? Bueno, solamente que antes de pasar a qué ocurre en el cerebro, me gustaría, Luis Fernando, que habláramos un poco sobre cómo percibimos las formas. Ya lo dijo en ejemplos Luis Fernando, ya lo dijiste, pero vamos a darle oportunidad a la psicología experimental a que tome su turno y hable. Entonces, ¿qué nos dice la psicología experimental? Nos habla de una teoría, la teoría de Gestalt, ¿sí? Y nos dice entonces cómo percibimos las formas. Y tiene por ahí las leyes Gestalt de cómo se perciben los objetos que están en movimiento, que parecen seguir la misma dirección, en fin, tiene por ahí eso. Y entonces nos habla de algo que a mí me gustó mucho recordar a través de lo que leía en este libro, en la exploración de la Facultad de Lenguaje. Es aquello de los prototipos, ¿sí? Cómo percibimos, por ejemplo, el niño ve a muchos perros diferentes, pero llega un momento en que sabe que todos son un perro, ¿verdad? Le puede llamar guaguá o como le llame, ¿verdad? Pero sabe que es un perro y no es un gato, ¿sí? Y es que esta psicología experimental ha probado que en los objetos empezamos a distinguir un rasgo que parece sobresaliente de los demás y entonces lo empezamos a construir, ¿verdad? Como si fuera el prototipo
El prototipo de los pajaritos, por ejemplo, cuando en inglés se dice, a un pájaro se le llama igual que a una avestruz porque se dice que todas son, bueno, y también en español decimos que es un ave, pero cuando nos dicen que pienses en un ave, yo creo que nadie va y piensa en un avestruz, porque no es el prototipo de las aves. Entonces, así es como percibimos, y hubo un tiempo en que se pensó que tal vez así sería la facultad del lenguaje, que nos guiaríamos por los prototipos, el prototipo de los nombres de algo o así, pero pues no, Luis Fernando nos hace ver cómo no está realmente muy probado esto, y pues preferimos dejarlo a un lado, aunque esté muy interesante. Pasamos entonces a otra de las ciencias, la de la neurología, y ahora sí vamos a ver en dónde radica la facultad del lenguaje, ¿sí? ¿Dónde está? Pues seguramente en el cerebro, ¿verdad? Es la casa del lenguaje, el cerebro, ¿sí? Es la residencia del lenguaje, le llamas, ¿verdad, Luis Fernando? La residencia del lenguaje es el cerebro, pero ¿en qué parte del cerebro? Sabemos que ahí están las neuronas, que las neuronas hacen conexiones que se llaman sinapsis, pero ¿dónde realmente está? Los primeros experimentos pues nos llevaron a reconocer que había dos zonas, que eran la de Wernicke. Estoy pronunciando mal, ¿verdad? Wernicke y Broca. Sí, y la de Broca, ¿verdad? Entonces, esas zonas del cerebro se probó que estaban relacionadas con el lenguaje, porque cuando se sufre un daño en esas zonas, entonces vienen ese problema que se llama afasia, ¿verdad? Las afasias, entonces, resultan cuando se dañan esas partes del cerebro, ¿sí? Y entonces, también Luis Fernando nos habla de la amusia, que es muy interesante, ¿verdad? La incapacidad para percibir y escuchar, entender los tonos, los patrones tonales, los acordes, para percibir la música en general. La música que no sea canciones, que no tenga letra, ¿verdad? Que sea música instrumental. Entonces, investigando las afasias y la amusia, se llega a descubrir una parte de dónde radica la facultad del lenguaje. Sin embargo, pues no nos vamos a quedar con que solamente esas dos zonas. ¿Dónde más está la facultad del lenguaje? ¿Dónde están las neuronas que se van a encargar de eso? ¿Sí? Y bueno, hay entonces tres teorías. Hay unas que dicen que está en zonas específicas, así como la de Broca y la de Wernicke. Otros dicen no, está en la interconexión de zonas, y otros más nos dicen que no, que está en toda la corteza. Este es Lenneberg, ¿verdad? Sí. El autor, que escribe un libro precioso y nos dice de esta teoría, esta idea de que está en toda la corteza cerebral, pero todas las zonas que se encargan del lenguaje están interconectadas. Esas son las tres teorías. Hasta ahí nos dice la neurología. Más adelantito vamos a pasar a ver qué dice la neurofisiología, o creo que ya adelantamos algo en esto, ¿verdad? Si quieres añadir algo. Sí, gracias. Bueno, precisamente empecé por la lingüística, no porque sea mi profesión, sino porque es, dicho a la manera de Piaget, el primer observable. En el momento en que un neurólogo va a empezar a tratar un daño cerebral, claro, va a tener muchísimos síntomas, porque los daños cerebrales también se manifiestan en el movimiento de las manos, etcétera.
pero uno de los síntomas son problemas al hablar. Bien, el neurólogo sabe que hay un daño cerebral en las áreas del lenguaje porque alguien tiene dificultades para hablar. Y a quien le toca explicar al neurólogo bien lo que son las lenguas es al lingüista. Por lo tanto, el conocimiento del lingüista es un conocimiento que le hace falta al neurólogo. Si al neurólogo lo dejáramos, no le dijéramos qué tiene el paciente, sino que lo dejáramos en su laboratorio, con los instrumentos que suele utilizar, que es las medidas de potenciales evocados, en que le ponen a uno electrodos en distintos lugares de la cabeza y estos electrodos producen reacciones eléctricas, el paciente habla y se prenden ciertas zonas, ¿no? Bien, pero si no le decimos que eso que está sucediendo es porque hay una lengua que quiere hablar o que quiere entender el paciente, el neurólogo ni se entera. De modo que le hace falta saber lo que los lingüistas les podemos explicar a propósito de lo que son las lenguas. Y entonces sí, podemos ya tomar en cuenta los conocimientos que nos ofrece la neurología, con una dificultad que todavía no está resuelta, que es que hasta ahora nos pueden decir con bastante precisión qué lugares de la corteza cerebral producen lenguaje, al grado que ya está habiendo máquinas de computación para ayudar a la gente con dificultades para hablar, que se le conectan directamente al cerebro y se produce lengua. Sí, pero lo que todavía no sabemos es cómo se recibe, cómo el cerebro integra esto que estamos hablando. Y eso es lo que no nos puede decir la neurología, sobre todo porque, claro, sus experimentos más profundos no los puede hacer con seres humanos. Ningún ser humano se va a dejar que le metan a uno agujas en el cerebro, es antiético. Lo hacen con monos y lo hacen con gatos. Pero la información que pueden obtener de monos y gatos es muy limitada en comparación con lo que sucede con el cerebro humano. Entonces, por eso tenemos que estar allí, lingüistas y psicólogos, diciéndole, no, pero fíjate en esto, para poder entender qué está sucediendo en la circulación del cerebro, en la circulación del lenguaje en la corteza cerebral. Muy bien. Una de las preguntas que se harían, este diálogo, que si pudiéramos juntarlos a los psicólogos, los neurólogos y los lingüistas, tendría que ir hacia una pregunta que se hace Luis Fernando en el libro, que a mí me interesó mucho. ¿Habrá o no habrá un lenguaje que pudiera llamarse lenguaje neural? O sea, las neuronas que están ahí, que se supondría que están encargadas del lenguaje, ¿harán códigos? ¿Serán capaces de hacer códigos, así como las abejas que tienen un código para decir, vengan, acá es donde está el alimento, ¿verdad? Con vuelos en círculo, o las hormigas que vienen y con las antenas se comunican. Eso mismo habría que preguntarnos. ¿Existe entre las neuronas, habrá un código que ellas puedan recibir las señales auditivas, las señales visuales y luego articularlas, juntarlas y entonces poder hacer que vengan las señales de regreso? Porque Luis Fernando nos hace ver cómo, si las neuronas son además una serie de reacciones eléctricas, ¿verdad? Físicas y eléctricas, ¿cómo sucede que llegan a hacernos hablar? ¿Cómo viene? Primero parece ser que se conoce un poco más cómo llega la señal auditiva y va a un tronco cerebral y luego de allí ya se puede ver la audición, se puede
saber más o menos cómo se escucha, o no se diga de la visión, que precisamente se sabe tanto de cómo vemos que llega a hacerse las cámaras de cine reproduciendo la percepción de las imágenes, de las formas que percibimos con la vista. Pero de allá para acá no sabemos, no ha habido un diálogo que las junte todas. Y entre esas, lo que sí parece estar bastante probado, y lo dice con mucho énfasis Luis Fernando Lara, es acerca de las neuronas espejo. Las neuronas espejo que están ahí en la corteza cerebral. Bueno, yo no sé en qué parte de la corteza cerebral, en toda la corteza están esas neuronas que nos llevan a la capacidad de la imitación. Esas son las que están funcionando cuando el niño imita lo que oye y hace el balbuceo, y luego imita a la madre, que es precisamente en ese contacto primero con la madre y luego con otras personas, y es como va haciendo sus propios patrones para hablar. Pero no podemos saber si existe o no ese lenguaje neural o ese código neural. ¿Quieres agregar algo de eso? Claro. Este descubrimiento de las neuronas espejo es de un neurofisiólogo italiano que se llama Giacomo Rizzolatti. Es importantísimo, ha tenido ya muchísimos efectos terapéuticos. Por ejemplo, cuando a alguien le amputan un brazo o una pierna, trabajando sobre el brazo o la pierna buenos, primero el paciente siente lo que llaman el miembro fantasma, hasta le da comezón, aunque ya no tiene mano, ¿no? Y a la vez sirve en muchos casos para todos los procesos de fisioterapia, con el objeto de que mejoren un poco sus movimientos. Entonces, Rizzolatti dice claramente, en las neuronas espejo está esa capacidad para crear lenguajes. Sí, pero como dice Lidia, ¿pero en qué consiste? Son impulsos eléctricos que circulan por la corteza cerebral que dan lugar a movimientos de proteínas. Es que el código neural es el modo en que se comunican las proteínas unas con las otras, o es el modo en que se recombinan las proteínas. ¿Qué es eso? Esa es la gran pregunta que se hacen hoy en día los neurofisiólogos. Desde la lingüística no lo vamos a poder resolver, por supuesto, pero por eso es por lo que yo insisto en que trabajemos juntos, porque trabajando juntos podemos mejorar mucho nuestra comprensión para poder hacer las preguntas pertinentes. Con eso nos conformaríamos, con poder hacer las preguntas pertinentes para tratar de resolverlo. Sí, en la medida en que las ciencias van participando en este diálogo, Luis Fernando va haciendo aportaciones entre una y otra. Cuando cada ciencia terminó de decir lo que tenía que decir, nos hace aportaciones y nos va haciendo recoger lo que es el contenido de este libro. Y entonces, en una de esas aportaciones nos dice, la facultad del lenguaje definitivamente no es genética como dicen los chomskianos, o al menos no se ha probado, que eso no lo conocemos, no lo sabemos bien a bien, sino que depende mucho de las necesidades del ser humano para crear las necesidades del ser humano y de todos los seres vivos para la sobrevivencia. Desde ahí viene. Entonces, una de las cosas que también encuentra y nos propone es que, contrariamente a lo que creíamos, porque creíamos que en el cerebro se harían representaciones de la realidad, y dice Luis Fernando, no, el cerebro no crea representaciones, es otro el mecanismo donde se está
recogiendo las percepciones y pasándolas para allá, transformándolas para hacerlas. Otra de las ciencias, la siguiente, otra de las ciencias es la genética. Y esta es realmente, a mí me encantó leer esto que yo no sabía, ¿sí? Cómo, aunque no se ha podido probar que haya genes especializados hacia el lenguaje, sí se encontró un gen en las investigaciones de la genética. Ese se llama FOXP2 y ese gen se distingue, lo tienen también muchas especies animales, incluso muy lejanos en la evolución, especialmente lo tienen los chimpancés, pero es diferente porque en los seres humanos produce una proteína que tiene muchos aminoácidos, y el caso es que en los seres humanos es diferente, aunque se llame igual, ¿sí? Y entonces está probado que está relacionado con el lenguaje. Tenemos entonces ahí una base en la genética, pero nos falta una ciencia más. Me gustaría que no la dejáramos ahí, nos dicen que ya se está acabando el tiempo, según parece. Entonces es la paleoantropología. Es otra cosa fascinante, porque hay sobre todo unos yacimientos, los de Atapuerca, que están por allá en España, donde se han encontrado fósiles de muchas especies, sobre todo 5 muy especiales, del Homo sapiens, del antecesor del Homo sapiens y los neandertales. Y entonces en esos fósiles han encontrado que algunos tienen ciertos huesos, sobre todo un hueso, el hioides, que está por aquí en la base, abajo de la boca, y ese hueso es el que usamos para hablar. Bueno, pues resulta que se va descubriendo que ese hueso lo tenían también algunas especies de los neandertales. Entonces, eso nos hace suponer que tal vez ya podían hablar, no para comunicarle a las crías cómo hacer hachas, por ejemplo. Entonces, hay unas cosas muy interesantes que nos dice la paleoantropología. Después de todo esto, pues así dejamos aquí al Sócrates que nos diga, a fin de cuentas, cuál es la postura que tú defiendes de cómo es la facultad del lenguaje. Sí, de acuerdo. Gracias. Para abreviar, la segunda parte del libro es una especulación sobre la evolución de la facultad del lenguaje hasta el Homo sapiens. Y es en donde tomo todos estos datos de la paleoantropología y de la teoría de la evolución, porque al fin y al cabo, si llegamos a tener esta capacidad del lenguaje, es por la evolución, ¿no? Es aquella que exploró por primera vez Darwin, también la encontramos en los seres humanos. Como ya nos queda ahora ya como un minuto, ya no puedo decir más. En fin, mi libro se llama por eso Una exploración. No doy grandes respuestas, pero lo que sí pretendo hacer es buenas preguntas. Y con estas preguntas tratar de inducir un diálogo interdisciplinario que nos permita mejorar mucho en cada una de las ciencias concernidas, que nos permita mejorar mucho nuestra capacidad de investigación de esta maravillosa facultad del lenguaje que nos lleva a hacer música y a hacer matemáticas, porque es exactamente la misma facultad. Le agradezco mucho a Lidia el trabajo que se tomó en leerlo y en esta exposición tan clara
que nos acaba de hacer. Muchas gracias, Lidia. Y me dice del Colegio Nacional que el libro está a la venta en el puesto del Colegio Nacional. Les agradezco mucho su atención y puedo responder las preguntas que ustedes quieran. Si quiere alguien preguntar algo. Sí. Acaba usted de mencionar que la facultad del lenguaje verbal es la misma facultad que permite desarrollar, por ejemplo, el lenguaje matemático, y justo es lo que yo le quería preguntar, si usted para escribir su libro había considerado otros lenguajes como el artístico, como el matemático, que son finalmente distintas formas de comprender el mundo, y ¿en qué radica que algunas personas se inclinen en comprender el mundo a través de las matemáticas, otras del arte y otras del lenguaje, por ejemplo? Sí, bueno, me concreté a estos dos lenguajes, las lenguas humanas y la música. No entré a las matemáticas porque mis conocimientos matemáticos no son lo suficientemente buenos como para poderlo hacer, ¿no? En cuanto a otros lenguajes, como es la danza o en general las artes plásticas, antes tendría yo que poner en cuestión el mundo simbólico. El simbolismo viene después de los signos y eso no lo he desarrollado todavía, porque al hablar del mundo simbólico tengo que entrar a los símbolos, tengo que entrar al psicoanálisis y pues es una de mis tareas futuras, pero eso todavía no lo puedo responder. Sí en cuanto a la música y sí, por supuesto, en cuanto a las lenguas. Pues yo añadiría que algo tomaste acerca de los símbolos, pero muy relacionado con el lenguaje, con las lenguas, quiero decir. Como algunos fonemas les damos los seres humanos un simbolismo especial, ¿verdad? Digamos, yo me acuerdo que a mí era apasionada de la poesía de Machado y entonces veíamos cómo tiene mucha A. Y ese sonido A, como es muy abierto, de algún modo lo asociamos o lo ponemos como símbolo de alegría, a diferencia de la U, que es cerrada. Y entonces parece que nos nombra lo lúgubre, por ahí. Y luego la R, ¿verdad? El sonido R, que parece indicarnos movimiento y se usa en verbos como correr, ¿verdad? Que implica eso. Entonces, pues ahí se entra un poco al simbolismo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, como quiera, aquí vamos a tener al autor en el stand aquí del Colegio Nacional para que adquieran su obra, aprovechen que aquí está cualquier otra pregunta para que lo puedan aprovechar aquí. Agradecemos mucho y les pido un fuerte aplauso para los dos. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Les recordamos también que dentro de los stands de información tenemos unos códigos QR para que nos puedan dar su opinión sobre esta UANLEER 2022. Para nosotros es muy importante y por su atención y su participación, muchas gracias. UANLEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera,
Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en wanleer.uanl.mx. En su 12ª edición, Wanleer comparte y vive los libros por el saber.